Desde que era pequeño sentía que en mi hogar había algo diferente. No eran las típicas discusiones de padres o los problemas comunes que la mayoría de las familias enfrentan. Eran las miradas silenciosas, las puertas cerradas a medianoche y las conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Mis padres, aunque amorosos y dedicados, parecían llevar una carga invisible que se manifestaba en pequeños detalles que notaba a medida que crecía. Recuerdo cómo mi madre solía esconder una caja de madera en lo alto de su armario. Nunca me dijo qué contenía, y cuando le preguntaba, siempre cambiaba de tema. Mi padre, por su parte, tenía una especie de aura de misterio alrededor de él. Trabajaba largas horas, y a menudo salía de casa sin previo aviso. A veces lo veía a través de la ventana, hablando con desconocidos en la calle. Decidí no darle demasiada importancia, pensando que tal vez estaba relacionado con su trabajo, pero la curiosidad seguía creciendo dentro de mí. A los 25 años, la vida ya me había mostrado varias de sus caras, pero la sensación de que mis padres escondían algo seguía atormentándome. Esa sensación explotó el día en que encontré una carta mientras buscaba algunas cosas en el desván. La carta estaba escondida en una caja llena de viejas fotografías y documentos que parecían haber sido olvidados hacía mucho tiempo. Estaba escrita en un idioma que no conocía del todo, pero que recordé haber visto en algunos de los libros que mi madre guardaba celosamente en la estantería más alta de la sala. La carta estaba dirigida a mi padre, y aunque no entendía todo lo que decía, había nombres y lugares que nunca había escuchado antes. Cada palabra parecía pesar más que la anterior, y mi mente comenzó a imaginar escenarios que me asustaban. Decidí traducirla lo mejor que pude, utilizando herramientas en línea y la ayuda de un profesor de idiomas que conocía. Lo que descubrí fue perturbador. La carta hablaba de un grupo, de operaciones secretas y de personas vigiladas. Mencionaba peligros y alianzas, todo en un tono que sugería una gravedad que nunca habría asociado con mis padres. Este descubrimiento desató una obsesión en mí. Comencé a investigar cada pequeño detalle que había ignorado durante años. Me sumergí en Internet, buscando cualquier rastro de información sobre los nombres y lugares mencionados en la carta. Pasé noches enteras navegando por foros oscuros, siguiendo pistas que parecían llevarme a un callejón sin salida, pero que al mismo tiempo me acercaban a algo más grande, algo que no podía comprender del todo. Fue en uno de esos foros donde encontré una referencia a un grupo clandestino, un colectivo que operaba en las sombras y que parecía tener conexiones con todo lo que había descubierto. No sabía si era real o si era solo otra de las muchas teorías conspirativas que proliferaban en la web, pero mi instinto me decía que este era el camino correcto. Y cuando descubrí que el nombre de mi padre aparecía relacionado con este grupo en varias conversaciones encriptadas, supe que tenía que ir más allá. La única forma de descubrir la verdad era infiltrándome en ese grupo. Me infiltré en un grupo clandestino para descubrir la verdad de mis padres. Parte 2. Infiltrarme en un grupo clandestino no era una idea que tomara a la ligera. Sabía que me estaba metiendo en algo peligroso, algo que podría tener consecuencias graves no solo para mí, sino también para mi familia. Pero la necesidad de conocer la verdad superaba cualquier temor. No podía quedarme al margen sabiendo que había un mundo oculto en el que mis padres estaban involucrados, y que quizás ese mundo estaba lleno de peligros que ni siquiera podía imaginar. Contacté a un amigo que era un experto en hacking. No éramos especialmente cercanos, pero sabía que era alguien en quien podía confiar. Le expliqué de manera vaga lo que necesitaba, sin entrar en detalles sobre mi familia, y accedió a ayudarme. Trabajamos juntos durante semanas, creando una identidad falsa lo suficientemente convincente como para que pudiera infiltrarme en el grupo sin levantar sospechas. Me convertí en un joven idealista,
alguien que había sido traicionado por el sistema y que estaba buscando justicia. Creamos un perfil en línea, completo con un historial ficticio de publicaciones y conexiones, que respaldara mi historia. Finalmente, llegó el momento de hacer contacto. Me uní a un foro exclusivo del grupo, uno que estaba bien protegido por múltiples capas de seguridad. Mi primera interacción fue tensa. No sabía cómo reaccionarían ante un recién llegado, pero para mi sorpresa, mi historia resonó con algunos de los miembros. Me aceptaron, aunque con cautela. La primera reunión fue virtual, una llamada encriptada donde todos mantenían sus cámaras apagadas y utilizaban nombres en clave. La atmósfera era inquietante. Aunque no podía ver sus rostros, las voces al otro lado de la línea transmitían una mezcla de desconfianza y determinación. Escuché atentamente, tratando de captar cualquier pista que me ayudara a entender mejor quiénes eran estas personas y cuál era su objetivo. Hablaban de operaciones secretas, de luchas contra un sistema corrupto y de un futuro en el que la verdad sería revelada a todos. Lo que me desconcertó fue que, entre todas esas voces, había una que reconocí de inmediato. Una voz que había escuchado toda mi vida. Era mi madre. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo era posible? Mi madre, la mujer que me había criado con tanto amor y dedicación, estaba involucrada en algo tan oscuro. Las siguientes reuniones solo confirmaron lo que no quería aceptar. Tanto mi madre como mi padre estaban profundamente involucrados en este grupo. Y no eran simples miembros, estaban en una posición de liderazgo, organizando operaciones y tomando decisiones que podían cambiar el curso de la historia. A medida que me adentraba más en este mundo, comencé a recopilar información sobre las actividades del grupo. Descubrí que sus objetivos eran mucho más amplios de lo que había imaginado. No solo luchaban contra la corrupción en su país, sino que tenían conexiones globales, trabajando en conjunto con otros grupos para desmantelar redes de poder que consideraban peligrosas para la humanidad. Mis padres habían estado viviendo una doble vida, ocultándome todo esto para protegerme, pero ahora me encontraba en el centro de algo que no podía controlar. Me infiltré en un grupo clandestino para descubrir la verdad de mis padres. Parte 3 y final. A medida que mi infiltración avanzaba, comencé a notar que algo no estaba bien dentro del grupo. Había tensiones, desconfianza y conversaciones que sugerían que alguien estaba filtrando información al gobierno. Los miembros más veteranos comenzaron a discutir en privado, y algunos se mostraban cada vez más paranoicos. Temían que su red fuera descubierta y que todos sus esfuerzos se vinieran abajo. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Mis padres eran los principales sospechosos. No podía creerlo. ¿Mis padres, traidores? Era imposible. Pero la evidencia comenzaba a acumularse. Documentos filtrados, operaciones fallidas y una serie de eventos que coincidían con momentos en los que mis padres habían actuado de manera extraña. Empecé a investigar por mi cuenta, usando mi acceso limitado al grupo para intentar descubrir quién era el verdadero traidor. Cada pista parecía llevarme de vuelta a ellos, pero mi corazón se negaba a aceptarlo. El dilema me consumía. Sabía que si no hacía algo, mis padres estarían en grave peligro. El grupo estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, y cuando lo hicieran, no habría piedad. Pero también sabía que si me rebelaba, perdería la oportunidad de obtener todas las respuestas que había estado buscando. Estaba atrapado entre mi deseo de proteger a mis padres y mi necesidad de saber la verdad completa. Decidí confrontarlos en una reunión en línea, durante una sesión en la que todos los miembros clave del grupo estarían presentes. Era una jugada arriesgada, pero no veía otra salida. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, activé mi micrófono y con la voz temblorosa, confesé quién era realmente. Expliqué cómo había llegado hasta allí y qué sabía sobre la traición interna.
Dije que tenía razones para creer que mis padres no eran los traidores, pero que alguien cercano a ellos estaba detrás de todo. El silencio que siguió a mi confesión fue absoluto. Podía sentir la tensión en el aire, incluso a través de la pantalla. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Su voz estaba cargada de emoción cuando admitió que habían estado ocultándome su verdadera vida para protegerme. Todo lo que habían hecho, todas las mentiras y los secretos, habían sido para asegurar un futuro en el que yo no tuviera que cargar con el peso de sus decisiones. Mi padre, en cambio, permaneció en silencio. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz tan quebrada que apenas lo reconocí. Admitió que habían cometido errores, que habían confiado en las personas equivocadas, pero que nunca habían traicionado al grupo. Finalmente, la verdad salió a la luz. El traidor era un viejo amigo de mi padre, alguien en quien había confiado durante décadas. Este hombre, consumido por la codicia y el miedo, había comenzado a filtrar información al gobierno a cambio de inmunidad. Pero para cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde. El grupo estaba comprometido, y las operaciones que habían planeado durante años se desmoronaron en cuestión de días. Mis padres, ahora expuestos, sabían que no podían quedarse. Desaparecieron poco después. No hubo despedidas ni notas de adiós. Simplemente se fueron dejándome con la amarga sensación de que nunca volvería a verlos. Mi búsqueda de la verdad me había llevado a un punto de no retorno, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de mis acciones. Había descubierto lo que tanto había deseado saber, pero el costo fue perder a las dos personas que más amaba en el mundo. Vivo con ese vacío todos los días, preguntándome si realmente valió la pena desenterrar secretos que nunca debieron salir a la luz. Tal vez, en algún lugar del mundo, mis padres siguen luchando por lo que creen, pero ya no soy parte de esa historia. Y aunque me duele, sé que la verdad, a veces, es más dolorosa que la ignorancia.